Hola, te saludo una vez más desde mi casa. Felices Pascuas. Y bueno, hoy vamos a compartir, por supuesto, como es domingo de Pascuas, no una clase, pero sí una reflexión, una meditación. Vamos a pensar un poquito en todo lo que significa para nosotros la Pascua. Así que te invito a que escuches con atención este pequeño, cortito mensaje para nuestras vidas. Hoy quiero compartirte una reflexión sobre la Pascua un poco distinta. No contarte otra vez la historia de la Pascua, sino que veamos qué pasó con los discípulos durante esos 3 días de la Pascua y nosotros poder aprender de estas situaciones. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, había elegido a estos 12 hombres para que estuvieran con él, para que aprendieran de él, para que llegado el momento en que Jesús tuviera que dejar la tierra, ellos pudieran continuar con la tarea que Jesús había empezado. Es así como durante más o menos 3 años comparten estos hombres tiempo con Jesús, viajan con él, trabajan codo a codo, día y noche. Y el tiempo se acercaba, el tiempo de la muerte de Jesús se acercaba, y por supuesto que Jesús lo sabía y lo comparte con sus discípulos, diciéndoles que él iba a tener que ser entregado y iba a tener que ser crucificado por los pecados. Y sus discípulos le dicen: Jesús, nosotros vamos a estar con vos, pase lo que pase, hasta el final. Jesús llega el momento en que él tiene que ser entregado, y como sabía que todo esto iba a ser muy difícil para él, va a su Padre en oración, decide alejarse, toma a sus discípulos, a estos hombres que estaban para acompañarle, y se aleja a una montaña, al Getsemaní, para orar. Y mientras todavía estaba orando, nos relata la Biblia que viene un grupo de gente para arrestar a Jesús, para llevárselo. Y en ese momento, la Biblia también nos cuenta muy puntualmente qué pasó con los discípulos, qué hicieron ellos cuando este grupo vino a llevarse a Jesús arrestado. Dice en Mateo 26:56, en la segunda parte: entonces todos sus discípulos, dejándole, huyeron. Se fueron. Los que habían dicho que iban a estar con Jesús hasta el último momento, en cuanto vienen a buscarlo a Jesús, salen corriendo. Pero no solo esto, sino que la Biblia nos sigue contando qué pasó con sus discípulos durante los días siguientes o los momentos siguientes. Una vez que Jesús es arrestado, lo llevan delante del sumo sacerdote, que en ese momento era la autoridad máxima, para que diera explicaciones, por supuesto, para ser interrogado. Y allí también la Biblia nos cuenta qué pasó con Pedro, que había dicho que estaba dispuesto hasta morir por Jesús. Ahora dice la Biblia en Lucas 22:54 que Pedro le seguía de lejos. Iba con Jesús, pero lejos. Aquel que había dicho que hasta estaba dispuesto a morir por él. Una vez que Jesús es interrogado, por supuesto que se decide que él tiene que ser crucificado. Y llegado el momento de la crucifixión, también la Biblia nos relata quiénes estuvieron en ese momento, en el peor momento para Jesús. Dice la Biblia en Lucas 23:49 que todos los que habían sido sus conocidos, los que habían estado con él, ahora estaban mirando todas las cosas de lejos. Y solamente uno de esos 12 discípulos, había quedado solamente uno al pie de la cruz. Se cree que era Juan, la Biblia no lo dice puntualmente, lo menciona solamente como el discípulo a quien Jesús amaba. Y se cree que este discípulo era Juan. El pasaje está en Juan 19, en los versículos 25 al 26, y nos relata que estaba Juan junto con María, la madre de Jesús, y también con María, que era la hermana de Jesús, y María Magdalena. 4 personas, y esas 4 personas, solamente uno era de ese grupo íntimo que había estado con Jesús durante todo el tiempo de su ministerio. Solamente uno de los 12 había quedado a los pies de Jesús.
si era Juan o no era Juan, no importa, solamente uno quedó. Y al mirar cuál fue la actitud de los discípulos durante estos días en los que Jesús pasó por una muerte tan horrible, tan dolorosa, podemos también nosotros aprender y pensar, reflexionar un poquito, nosotros qué hacemos, dónde estamos nosotros, cómo nos comportamos nosotros, qué hacemos nosotros con Jesús en esta Pascua. Quizás nosotros también estamos como los discípulos al principio, huyendo de Jesús, salimos corriendo a veces para no involucrarnos con Él, porque nos da vergüenza, porque nos da miedo. Abandonamos a Jesús y seguimos nuestro camino. O quizás somos como Pedro, que miramos a Jesús pero de lejos, queremos estar cerca de Jesús, pero no tanto, no vaya a ser que nos involucremos demasiado, porque también tenemos o miedo, o vergüenza, o nos asusta lo que pueda pasar. Y entonces no nos comprometemos 100% con Jesús, lo miramos de lejos. O quizás seamos como Juan, que Juan estuvo hasta el final con Jesús, ahí a los pies de la cruz, mientras Jesús daba sus últimos respiros, ahí estaba Juan, el único que quedó con él. Y ojalá que todos podamos ser como Juan y estar siempre comprometidos con Jesús, pase lo que pase. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros somos como los discípulos, como Pedro, que miramos de lejos, o como el resto de los discípulos que desde un principio huyeron. Y no nos sentimos bien con eso. Pero lo más hermoso de todo esto es que la Pascua no se termina con la muerte de Jesús, sino que se termina con su resurrección. Y Jesús pudo vencer el poder de la muerte. Y la Biblia nos hace un hermoso relato de lo que sucedió después de la resurrección. Y ese relato está en Juan 21, del 2 al 13. Y vamos a leerlo juntos porque es muy hermoso. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Y ellos le dijeron, también nosotros vamos contigo. Y fueron y se subieron a una barca, pero esa noche no pescaron nada. Y cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le respondieron, no. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Y ellos echaron la red y eran tantos los peces que no la podían sacar. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de pescados, pues estaban como a 200 codos de la orilla. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan alguno de los pescados que acaban de pescar. Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra, llena de grandes pescados. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús tomó el pan y les dio de él, lo mismo que del pescado. A pesar de que Jesús fue abandonado por sus discípulos, cuando Jesús resucita, se les aparece. Va en busca de ellos, va en busca de aquellos que le habían abandonado, de aquellos que no se habían comprometido, de aquellos que lo miraban de lejos, como Pedro. Pedro, que incluso había negado también al Señor. Va, los busca y los invita, más allá de la pesca milagrosa, los invita a desayunar, los invita a sentarse con Él, a comer con Él. Y así Jesús nos busca a nosotros hoy. Jesús no nos busca para reprocharnos lo mal que podamos haber hecho, sino que Jesús nos invita a acercarnos a Él, a pasar tiempo con Él. Jesús te está haciendo hoy una invitación a que te acerques a Él,
a que te comprometas con Él. Él está esperándote con los brazos abiertos. ¿Vas a aceptar su invitación? Vamos a aceptar su invitación. Jesús resucitó y Jesús está esperando a que cada uno de nosotros corramos a sus brazos. Te deseo una feliz Pascua, que el Señor pueda hablar a tu corazón y que puedas disfrutar de un hermoso domingo de resurrección. Que Dios te bendiga.